¿Vamos de una vez? Sí, yo creo que Listo. podemos empezar. Ok, bueno, empecemos. Bueno, buenas noches para todos. Creo que podemos apagar los micrófonos y cualquier duda pues en cualquier momento los abren y preguntan, no esperen hasta el final. La idea es que todas las dudas se resuelvan inmediatamente. Entonces, cualquier cosa, yo como creo que no puedo ver que alcen la mano, simplemente abren el micrófono y preguntan y resolvemos la duda, listo. Muy bien, entonces vamos a hablar del trauma ocular. Mi nombre es Diego, Juanca. perdón, recuerden grabar la conferencia. Yo no sé, yo la puedo grabar, no sé si alguien la puede grabar, no sé si cómo, a ver, si alguien la puede grabar, por favor. Sí, ya se está grabando. Ok, listo, gracias. Entonces, bueno, mi nombre es Juan Camilo Cavi, yo soy médico de la UPB, soy residente de último año de la universidad en la especialidad de oftalmología y soy el docente de pregrado pues, de la Fundación Universitaria San Martín. Hoy la idea es que vamos a hacer como una charla acá de trauma ocular, el enfoque que ustedes deben saber. Esto es pues como dirigido a estudiantes de medicina, internos, a médicos generales, a los médicos que están en atención primaria, pues que pueden tener algún contacto con estos pacientes. Entonces, básicamente la visión es uno de los sentidos pues más valiosos y por ende pues tenemos unos diferentes mecanismos de defensa que nos van a proteger ante cualquier tipo de lesión que, que, que pueda pasar con el globo ocular. Entonces primero, desde la parte anatómica, la órbita tiene una disposición anatómica que intenta proteger el globo ocular. Su reborde orbitario es un anillo que es pues más grueso obviamente en algunas zonas como la temporal y superior, y ese anillo pues evita y va a tener como la protección de una gran parte del globo ocular. Tenemos los párpados y en los párpados las pestañas que por el mecanismo de parpadeo nos dan como esa primera defensa ante cualquier tipo de lesión que vaya a entrar al globo ocular. Entonces finalmente hacemos desde los mecanismos fisiológicos de parpadeo, de miosis, de lagrimeo, cuando tenemos algún tipo de contacto con un cuerpo extraño, solo con lagrimeo intentamos barrer eso. Entonces, por definición, el trauma es un evento súbito, desafortunado, en el que alguna población más predispuesta a otra, que ahorita vamos a hablar cuál es esa gente con más riesgo, tiene un daño en el globo ocular al entrar en contacto con un objeto externo, que puede ser sólido, líquido, gaseoso o lumínico, que va a alterar la anatomía y la fisiología como tal del globo ocular. Y finalmente, pues los mecanismos de defensa hacen y lo que nosotros vamos a hacer cuando atendemos a estos pacientes, vamos a intentar preservar el órgano lo más que se pueda, vamos a intentar preservar la función de ese órgano y evitar pues las consecuencias desastrosas de este. Entonces, antes se hablaba, pues, o mejor dicho, antes de la clasificación del BET, era muy difícil como hablar de trauma en contexto de terminología porque muchas personas hablaban con unos términos de contusión, otros de laceraciones, otros para unas personas penetrantes no era lo mismo que perforante. Entonces, después de este artículo del BET, que es un sistema de clasificación y que nos sirve mucho, nos clasificó los traumas oculares pues en un trauma contuso o un trauma pues con algún tipo de perforación pues, o abierto pues por decirlo así. Entonces en el trauma contuso hay que tener en cuenta que esa contusión, bueno, pero ahorita hablamos de contuso, pero entonces en ese trauma inicialmente uno tiene que definir si el ojo tiene o no. ¿Alguien tiene un micrófono abierto o va a preguntar algo? Creo que no. Ah, bueno. Entonces,
hay que tener en cuenta es que las paredes del globo ocular son la córnea y la esclera. Eso es lo que vamos a definir. Cuando se pierde como tal la córnea o la esclera, ahí vamos a decir, ahí hubo un trauma penetrante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un trauma contuso pueden pasar dos cosas, que la contusión simplemente o ese trauma no genere ningún tipo de daño sobre estas estructuras córnea y esclera, y a eso llamamos contusión, o cuando por ese mecanismo de trauma que ahorita vamos a ver unas imágenes un poquito más gráficas, hay un aumento muy drástico y súbito de la presión intraocular, el ojo rompe, por decirlo así, de una ruptura, y es básicamente en las zonas más débiles del ojo que son o sitios de cirugías previas o las inserciones musculosas, las inserciones tendinosas de los músculos extraoculares, ese trauma y ese aumento de la presión rompe el ojo con un mecanismo de adentro hacia afuera y a eso llamamos ruptura. Ya cuando tenemos un compromiso con, digamos, algo no pues contuso, sino algo como algún tipo filudo, trauma de este tipo, vamos a definir si ese elemento nos generó un corte total de la estructura, es decir, de la córnea o la esclera, o parcial. Si hay un daño parcial de este, pues realmente el ojo no está abierto, decimos que es una laceración parcial o un trauma con una laceración parcial, pero si ya rompió toda la pared de la esclera o de la córnea, ya llamamos a esto un trauma pues penetrante, que esto cómo lo vamos a dividir, si hay o no cuerpo extraño intraocular. Entonces, si hay cuerpo extraño intraocular, básicamente pues decimos, el paciente tiene un trauma penetrante con cuerpo extraño intraocular, pero si no hay cuerpo extraño intraocular, uno va a definir si por donde entró también salió lo que generó la lesión, esto es un trauma penetrante, es decir, la entrada tiene un puerto de entrada y ese mismo puerto de entrada fue la salida. Listo. Pero si tiene un puerto de entrada y tiene uno diferente de salida, es decir, algún objeto entró, digamos que temporal globo ocular, hizo el daño adentro y volvió a salir nasal, es un trauma perforante. Entonces es muy importante tener esos conceptos claros. ¿Qué es contusión? ¿Qué es ruptura? ¿Qué es trauma con cuerpo extraño intraocular? ¿Qué es un trauma penetrante? Entra y sale por el mismo sitio, o bueno, o puede entrar y no salir y quedar adentro pues el cuerpo extraño, o perforante cuando ya entra y sale por diferentes sitios. Entonces, la epidemiología, pues básicamente en la OMS nos reporta más de 55 millones de trauma ocular al año. Esos traumas, pues generalmente están asociados a deportes de contacto, como miraremos en la epidemiología local ahorita más adelante, asociado a ciertos trabajos, los hombres un poco más en riesgos. Y este es como el registro de trauma ocular escrito en el 2019 por el doctor Alberto Castro, que es un rutinero de Cali, también está uno de los doctores profe de la residencia, que es el doctor Juan Carlos Mejía Turizo, fue observacional descriptivo del 2003 al 2018 y usó pues el sistema de BET, pues que es el sistema que ya hablamos. Ellos que encontraron, la mayoría de los pacientes son hombres entre 16 y 30 años y esa es la importancia de esta patología. Mire que son gente en plena edad productiva, o sea que se vienen muchos años de discapacidad referente a las secuelas que genera. Casi todos son accidentes laborales, hablamos de trauma contuso en la mayoría. La agudeza visual de estos pacientes va de movimiento de manos a percepción de luz, es decir, son agudezas visuales muy malas y algo característico es que no usaba protección, entonces por eso es fundamental el uso de protección y el equipo de protección personal de los pacientes o las personas que están con este tipo de trabajos. Cosas tan sencillas, desde clavar, de coger y clavar pues un clavo en la casa y eso le vuela y eso literal se va al ojo. Eso, pum, de una para el ojo. O cosas como trauma con paintball que vemos mucho y es una causa de ruptura y causa de daños graves del globo ocular. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que educar a los pacientes y a los trabajadores en esto. Entonces, el enfoque inicial del trauma, pues
muchos pacientes pues llegan con trauma ocular solamente, pero en otros pacientes ustedes van a tener un paciente politraumatizado. Entonces, todo lo que ustedes ya saben, la estabilización del paciente, si es politraumatizado, todo lo que ustedes ya conocen del ABCD, de todo lo de la vía aérea, la reanimación, la buena ventilación, todo eso que ya conocen. Y obviamente después hacer una buena revisión oftalmológica si tuvieron un trauma orbitario o ocular asociado, interrogar muy bien dónde fue, cómo fue, contra qué fue, porque también nos va a dar pistas de pronto de que tenga mayor riesgo de infectarse o no. Siempre que ustedes sospechen, siempre que ustedes sospechen que hay un trauma abierto, es decir, la córnea o la esclera tiene una perforación, después un daño de espesor total, no le vayan a poner todavía nada tópico hasta que usted no descarte. Entonces, eviten medicamentos tópicos en los traumas abiertos siempre. Y si tienen la duda, pues entonces de que ante la duda no hay duda, lo manejan como un abierto. Si usted no conoce la profundidad del cuerpo extraño, va a ser un buen oclusor rígido para que ese cuerpo extraño se mantenga ahí, no se mueva, pero no vayan a ir a retirar un objeto que ustedes no saben a dónde está la punta y puede estar ahí la punta literalmente en la cavidad vítrea o ya directamente en la retina y al usted traérsela, como el vitrio es un material pues o una sustancia que es viscosa, es un pegote literal, ustedes sacan ese cuerpo extraño y se traen el vitrio y hacen tracción adentro de la retina. Conocer los antecedentes oftalmológicos, conocer la agudeza visual previa, porque no es lo mismo pues en un trauma en un paciente que sea un ambliope profundo y que ese ojo tenga poca visión a otro paciente que por ejemplo puede ser su ojo único, el trauma, conocer los reflejos que es importante para la clasificación y los movimientos. Entonces acá también tenemos ya una forma de clasificar el trauma, al igual que otras enfermedades que ustedes conocen, sepsis, y esta que tiene esas clasificaciones que les sirve de pronóstico. Nosotros también tenemos esto que es el OTS, y el OTS nos dice a partir de unos puntajes del paciente qué tanto porcentaje va a tener de probabilidad de alguna visión final. Entonces, el OTS parte de 100, una agudeza visual mejor de 20-40 al inicio del trauma le da 100 puntos, por ejemplo. Y ya, mientras peor sea la visión al ingreso, le va bajando. Hasta, por ejemplo, un paciente que no ve nada de luz queda con 60 puntos solo por visión. Y ahora, si el mecanismo del trauma es una ruptura, eh, a eso de la visión le restan 23 puntos. Si hay una endoftalmitis traumática asociada, le restan 17. Si hay un trauma perforante, es decir, entró y salió por diferentes lugares, le resta. Si tiene desprendida la retina, restan, y si tiene defecto pupilar aferente, le restan. De tal forma que ustedes después de hacer un examen físico inicial ya tienen un puntaje que les va a servir también de protección legal y que en la historia clínica quede como algo numérico de la gravedad de ese paciente, del trauma que presentó. Y entonces, digamos, por ejemplo, les dio un puntaje de 40, es un OTS tipo 1, es decir, que tiene 74% de probabilidad de que ese paciente quede en EPL, o sea, sin percepción de luz, y tiene un 1% de quedar 20-40 mejor. Entonces, eso también les ayuda, no solamente para ustedes, para dejar una historia clínica, sino para explicar a los pacientes la severidad de lo que presentan y que probablemente ellos siempre van a preguntar, doctor, voy a quedar viendo, no voy a ver nada después. Ustedes con esto van a tener un acercamiento a qué tan severo es y qué probabilidad tiene de ver. Tenemos con traumas cerrados, un trauma directo en el globo ocular con un objeto pues romo, donde el vector de la fuerza se hace pues directamente sobre el globo ocular y los pacientes van a tener dolor, fotofobia, lagrimeo, van a tener disminución de agudeza visual dependiendo de qué daño causó, y miodesopsias, otras alteraciones vitreoretinales, dependiendo pues del daño. Ustedes ahí, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar hematomas, edemas palpebrales, hemorragias subconjuntivales, quemosis, úlceras, cuerpos extraños, que ya vamos a mirar todo esto, sistemas, iridonesis, que es que el iris baila, por decirlo así, es un iris que no tiene pues como la mejor sostén en la inserción, o faconesis cuando el cristalino también baila, es porque se perdió el soporte de este, o algún tipo de alteración retiniana. Entonces, todo esto son imágenes de traumas cerrados. Traumas cerrados, ya saben que por definición no pasó ni la esclera, ni la estructura, ni la córnea, ¿listo? Entonces pueden encontrar ifemas, perdón, ifemas no, hemorragias subconjuntivales,
que es, pues, como su palabra dice, sangre entre las capas de la conjuntiva. Puede encontrar un ojo rojo, puede encontrar quemosis, que es líquido en la conjuntiva, ulceraciones, cuerpos extraños, que ya vamos a hablar un poco de cuerpos extraños, que pueden siempre buscarlos en el globo ocular y en los párpados, en la región tarsal, en el fondo del saco, acá pues como otro cuerpo extraño. Entonces el manejo, por ejemplo, si tiene un cuerpo extraño, entonces las medidas generales, reposo, antiinflamatorios orales, la cicloplegia le puede ayudar un poquito para el dolor. Ese cuerpo extraño usted va dependiendo de donde se encuentre ubicado. Si es un cuerpo extraño en la córnea, es muy periférico, es pequeño, ustedes tienen fácil acceso a quitarlo, pues le echan una gota de anestesia y ya después con un aplicador empiezan haciendo un barrido mecánico y así de esa forma quitar ese cuerpo extraño. Si de pronto tienen una agujita 28, pueden intentar con la agujita, con el mismo vector, eh, quitar ese cuerpo extraño y si logran sacarlo, pues después hacen una oclusión por 24 horas con un ungüento antibiótico y al otro día lo citan y miran a ver cómo va ese paciente. Finalmente, como hay una úlcera, pues ustedes por eso le están dejando el antibiótico para evitar que se sobreinfecte. Entonces siempre lo importante, ahí donde hay defectos epiteliales, hacer un manejo antibiótico profiláctico para una infección. O si de pronto tiene una úlcera por algún tipo de trauma lumínico u otro trauma, pues como que tuvo defectos epiteliales y sin cuerpo extraño, pues ahí le pueden hacer la oclusión y el manejo pues como anestésico con los cicloplégicos. El ifema, pues el ifema es por definición es sangre en la cámara anterior, se perdió la barrera hematoacuosa y ahí pasó esas células sanguíneas a la cámara anterior. Entonces el ifema ustedes de entrada lo van a clasificar dependiendo qué tanto compromete la cámara. Un ifema grado 1 es menos del 25, un ifema grado 2 es del 25 al 50, un ifema grado 3 va del 50 al 75 y un ifema grado 4 pues o la 8 o es un ifema pues total. Entonces lo importante acá es que ustedes identifiquen factores de riesgo que ya vamos a mencionar cuáles son importantes, pero entonces un reposo, pero no tiene que ser un paciente pues totalmente en cama, quieto, sin moverse, porque pues no es un reposo pues más bien pues no del todo absoluto, sino con actividad pues muy moderada, que no vaya a ser nada pues así muy fuerte, que sí es fundamental que ustedes le digan, señor, usted va a mantenerse sentado, va a dormir semisentado, usted no se va a acostar. Si ese paciente se les acuesta, esa sangre se empieza a hacer una dispersión por toda la cámara anterior y se les va a pegar a toda parte, se les pega el endotelio de la córnea, hace una hematocornia y eso son ya otras cosas pues más graves. Entonces, no lo vayan a acostar. En urgencias, semisentado, en toda parte, semisentado. No se puede acostar. Mirar a ver si hay posibilidad, dependiendo del riesgo-beneficio de si el paciente está tomando algún tipo de antitrombótico, anticoagulante, obviamente según el riesgo trombótico que tenga, que si le van a poner tópicos, cicloplégicos. Entonces los cicloplégicos pueden acelerar un poquito la resolución del linfema, este sí no va a influir como tal en la agudeza visual, va a evitar sinequias, les va a mejorar mucho el dolor y permite después, pues por la dilatación, evaluar bien el segmento posterior. Le pueden poner atropina una gota cada 12 horas, o tropicamida 3 veces al día. Listo. Los esteroides tópicos para desinflamar, para evitar que se fibrose, porque tenemos ahí un momento, pues no solamente sangre, sino un montón de moléculas inflamatorias que va a promovernos sinequias. Entonces los esteroides nos van a ayudar a mejorar esa parte. Ya, por ejemplo, un paciente que tenga células falciformes, eh, ese paciente se puede beneficiar de entrada, de, por ejemplo, pues, ponerle tranexámico o pacientes de alto riesgo, pues, de su resangrado, se le podría poner tranexámico. Listo, oral. Y el manejo de la presión, porque se tiende a subir la presión con antihipertensivos, pues, tópicos que ya ustedes han visto en sesiones previas. Estos pacientes, pues obviamente, una cosita, pues la idea es que oftalmología los vea porque de forma en medicina de urgencias y general no hay forma de tomar la presión.
y podemos tener, esto nos puede subir la presión importante y estos pacientes algunos terminan en lavado de cámara anterior, entonces es importante pues que luego se deriven a oftalmología para un seguimiento. O manejo de traumas del segmento posterior, todos estos son cerrados, como edema de Berlín, que es un edema retiniano, miren acá toda esta retina edematosa, es un edema, la capa de finas nerviosas, pues por la contusión, rupturas coroideas, mira acá, esto es una ruptura coroidea, se rompió literal o se fracturó la coroides y estamos viendo pues el lugar de la ruptura, hemorragia vítrea, desgarros o desprendimientos de retinas traumáticos que también pueden causar. El trauma orbitario, entonces un trauma, tiene que ser un trauma con objeto que sea un poco más grande, típico, por ejemplo, de estas pelotas de tenis. Entonces un trauma con un objeto romo un poquito más de mayor tamaño del globo ocular, es decir, más o menos del tamaño de la órbita. Ya les dije que las paredes más fuertes son la lateral y la superior, por ende las que tienden a romperse son la inferior y la medial, que son las más delgadas y en donde se obviamente al aumento súbito de esa presión intraorbitaria va a romper por el lado más débil y el lado más débil va a ser o inferior o medial. Y ustedes van a encontrar crépitos cuando palpen, porque acuérdense que la órbita está muy correlacionada con senos, por ejemplo el seno maxilar, el seno etmoidal, entonces puede pasar esa neumatización al espacio pues subcutáneo y ustedes al palpan crépitos, encuentran restricción del movimiento del globo ocular, encuentran signos de mapache, sobre todo cuando tienen fracturas de base de cráneo, entonces pueden encontrar signos de voz de mapache. Acá, obviamente, puede haber trauma ocular asociado, pero sí, muy comúnmente vamos a encontrar trauma del nervio, entonces encontrar neuropatías ópticas traumáticas, que es un tema pues totalmente aparte y que es largo pues para hablar solo de esto en esta charla. O ya el trauma abierto, que ya saben, puede ser penetrante, perforante, con o sin cuerpo extraño intraocular. Ya saben, esclera o córnea, eso es lo que define el trauma abierto. Entonces está más relacionado con objetos filosos, estos por por el ojo estar expuestos o tienen mayor riesgo de infectarse, hacer una endoftalmitis, los signos pues indirectos que ustedes deben buscar, o mejor dicho, ustedes si no están muy seguros, pero encuentran esto, trátenlo como un abierto. Entonces, que la cámara anterior esté panda. Entonces, usted, por ejemplo, mira esta cámara y está muy chiquita y le mira el otro ojo y el otro ojo tiene una cámara muy amplia. Entonces, acá algo pasó. ¿Qué pasó? Tiene un trauma abierto. Listo. Que por algún lado tenga un prolapso de uvea, entonces que tenga iris, que tenga exposición de coroidea, eso es porque se abrió. O sea, si ustedes están viendo exposición de iris, es un trauma abierto, sin lugar a dudas. Si tiene una pupila discórica, la pupila discórica es porque algo la está moviendo para algún lado. Miren acá, esa pupila está traccionada hacia abajo y hacia nasal, entonces evidentemente acá está el prolapso y esto está abierto. Si encuentra un ojo hipotónico, también piense que de pronto tiene una ruptura muy posterior, que ustedes no estén viendo acá anterior, pero digamos que tenga un trauma escleral muy posterior. O si están viendo pues salida de vitrio, pues evidentemente, listo. Entonces acá, por ejemplo, recuerden, entró por acá, pasó acá, salió por acá, esto es un trauma perforante. Y se han dicho unas zonas como para decir qué tanto riesgo tiene de hacer un peor daño. La zona 1 es básicamente la córnea, la zona 2 es de la córnea a 5 milímetros posterior a este. Esto es donde nosotros conocemos pues una zona anatómica que se llama pars plana y ahí pues no hay retina. Entonces, digamos que un trauma ahí, pues, sí, obviamente puede entrar a cavidad vítrea, puede hacer daños, pero uno todavía es un poco más tranquilo porque la retina todavía no se inserta tan adelante. Entonces, ahí todavía puede que no haya compromiso retiniano, pero si el trauma está a 5 milímetros posterior al limbo, definitivamente tuvo que tener retina y córneas comprometidas. Entonces, verificar si ustedes tienen la duda, no están muy seguros, si la córnea, si sí o no. Recuerden que existe el signo del Seidel, que es un signo que es muy fácil de hacer. Le ponen la fluoresceína y ustedes van a ver cómo la fluoresceína lava el humor acuoso. Entonces ustedes esperen un momento, ahí.
le aplican la fluoresceína y ustedes, pues, es un video pues muy gráfico, miren cómo tiene la fluoresceína y el humor acuoso que está saliendo desde la cámara anterior lava esa fluoresceína. Eso, eminentemente, el trauma es abierto y es un trauma corneal, pues abierto, es decir, un trauma penetrante. Listo. Porque acá vemos, pues, cómo se lava la fluoresceína. No, si tienen cuerpos extraños ahí incrustados, no los retiren, como ya les mencioné, hagan una oclusión rígida, como ya les han mencionado en las clases el doctor Carlos Felipe, el doctor Jorge, que les enseñan cómo poner una oclusión rígida para evitar que se sigan moviendo esos cuerpos que están incrustados. Y al traccionar, pues pueden hacer un trauma importante pues adentro, con vitro, desgarros de retina y otros traumas. Y las imágenes también les van a ayudar mucho. Entonces, la tomografía para nosotros es como la imagen inicial de elección. ¿Por qué? Porque si tiene un cuerpo extraño, la resonancia está contraindicada. ¿Por qué? Porque si está abierto el ojo, la ecografía está contraindicada. Y la tomografía nos ayuda mucho. Por ejemplo, en esta tomografía que estamos viendo, comparamos los dos ojos. Miren que la cámara no está formada, la cámara anterior no está formada, no es muy claro. Miren acá, pues se ve un poco más el cristalino. Acá no es muy claro, puede que tenga algo de luxación, tiene edema en los tejidos preorbitarios, pero sobre todo miren esto, hay un objeto metálico en el ojo, entonces tiene un cuerpo extraño intraocular, listo, que cuando se va a ir a sacar, acá se ve perfectamente ese cuerpo extraño. Entonces la TAC es perfecta, la ecografía se deja para cuando ya cerramos el ojo, cuando ya estamos seguros que o pues que es un trauma no, pues, no abierto, o cuando fue abierto y ya lo cerramos, ahí sí le hacemos la ecografía. Y la resonancia es para casos muy específicos, pero de entrada no. Listo, recuerden que el estallido ocular o los traumas pues con ruptura es porque llegó, golpeó el ojo, aumentó súbitamente la presión y se rompió por el lugar más débil. El lugar más débil generalmente, ya les dije, donde se insertan los músculos extraoculares o en cirugías previas. Es una forma muy grave de trauma y básicamente pues es de muy alta energía. Acá, por ejemplo, estamos viendo un paciente que tiene pues, un ifema muy importante en el globo ocular. Cuando ustedes lo sospechan, obviamente el paciente está muy hipotónico el globo ocular, tiene un trauma de muy alta energía, y cuando tengan quemosis hemorrágica, muchachos, ustedes tienen una quemosis hemorrágica, algo pasó grave, algo pasó y ese paciente hay que entrarlo a explorar en cirugía para saber, para buscar qué fue lo que pasó. Ustedes pueden ver la conjuntiva ustedes que ven la conjuntiva sosteniendo toda esa sangre. Por ejemplo, acá miren, la conjuntiva sosteniendo toda esa sangre. Generalmente ahí qué pasó, ahí pasó es que tiene pues, una ruptura, pues, perdón, ruptura no, sí, perdón, una ruptura, sí, una ruptura con daño de las paredes de la esclera. Y alguien, por ejemplo, miren esta imagen, ¿ustedes qué creen que es esto? ¿Alguien se le ocurre algo? Pues, Vitrio. vitrio, ¿quién más? Cristalino de pronto. El cristalino, tiene el cristalino debajo de la conjuntiva. Entonces, ahí obviamente es un trauma con una ruptura en donde por alguna parte se salió ese cristalino y quedó en el estadio subconjuntival. Así ustedes no estén viendo la herida completa, ustedes abren esta conjuntiva y ahí está la herida pues en la esclera. Entonces, miren, es muy importante quemosis hemorrágica, vean. Esto francamente es una quemosis hemorrágica. Entonces, el manejo del trauma ocular abierto, esos pacientes ustedes los van a hospitalizar, dependiendo de donde estén, pues obviamente para que empiecen el proceso de remisión, quiten la vía oral, porque este paciente va para cirugía, este paciente no va a comer, entonces quiten la vía oral, o bueno, si están pues a 15 horas de Medellín, pues, o de una ciudad donde tengan el oftalmólogo más cercano, pues si les toca darle un poquito de comida y luego suspenderla cuando estén por lo menos 8 horas de llegar, ¿cierto? El escudo protector o la oclusión rígida que hay con cascarillas o formas más artesanales con coquitas, con radiografías, pero todas hacen la misma función. Contraindicado cualquier tipo de manejo tópico,
le van a poner un antibiótico intravenoso, antibióticos que curan gram negativos, gram positivos. Entonces, por ejemplo, para cubrir gram negativo, la cipro cubre muy bien, 400 cada 12. O ya si el trauma es en un lugar altísimamente contaminado, yo qué sé, estamos hablando de una mina, de otras cosas, pues vale la pena cubrir un poquito de gérmenes más, eh, ampliar el espectro pues de profilaxis antibiótica. Pongan el antitetánico que siempre pues siempre se pone en los traumas, no solamente oculares, manejo del dolor con analgesia, antieméticos para que no aumente más la presión intraocular y evite cualquier tipo de maniobra que aumente esta. Ya el manejo quirúrgico pues ya nos toca a nosotros, entonces ahí lo que hacemos es un cierre primario, hacemos la sutura de córnea, de conjuntiva, de esclera, lo que tengan, eh, sacamos el cuerpo extraño si lo tiene, si tiene catarata traumática se quita la catarata, se hace vitrectomía si tiene compromiso en el segmento posterior, que puede ser en el primer tiempo, en un segundo tiempo, o ya si se infectó a dejar antibióticos intravítreos. Si alguien tiene alguna duda de trauma de esta parte que llevamos, es el momento de que lo haga para que todo quede muy claro, listo. Eh, si no, seguimos pues con esta parte de químicos. Yo creo que esto es todo claro. Sigamos entonces la parte con químicos. Entonces, básicamente pasa cuando hay un contacto directo de la superficie ocular con alguna sustancia que pueda ser ácido o álcali. Esto es una verdadera urgencia. Esto es una urgencia oftalmológica y corresponde más o menos al 8 al 18% del trauma. Entonces, la mayoría son accidentes laborales, pero también pueden ser en casas o en hombres, y generalmente son de pacientes jóvenes, como ya les dije, lo que va a generar un años de discapacidad aumentadísimos. Y esto, pues, no solamente influye en la vida de ese paciente, sino en los costos que se le viene para el paciente, porque si el trauma es bilateral, vamos a tener un paciente con un compromiso muy importante de la agudeza visual. Mm, los álcalis corresponden al 60% lastimosamente, y básicamente es porque los álcalis hacen una necrosis de licuefacción, es decir, hacen como una saponificación de los ácidos grasos, y al saponificarlos penetran y penetran y penetran y penetran la superficie, la estructura ocular, y hacen un daño mucho más severo, porque los ácidos lo que hacen es una necrosis de coagulación, forman un cascarón, un coágulo, y así hacen como una barrera para seguir penetrando. En cambio, los álcalis penetran y siguen el daño, inclusive después del lavado ocular siguen haciendo su efecto. Entonces, los álcalis son mucho más severos que los ácidos, listos. Y eso va a depender pues del pH, un pH menor de 4, mayor de 10. Entonces, acá tenemos los diferentes pues ácidos y álcalis, pues para que uno los tenga ahí por ahí en una notica, pues cuando le lleguen, saber exactamente, mira, fue con un blanqueador, pues entonces, el blanqueador puede tener ácido sulfuroso, por ejemplo, o si fue con agente limpiador que, por ejemplo, tiene amonio, entonces pues, saber que hace parte del grupo de los álcalis. Entonces, siempre tener como estas tablitas ahí en la mano para cuando le lleguen estos pacientes. Entonces, listo. Antes de hacer esto, o sea, el paciente, el triaje es, doctor, le tengo un paciente que tiene una quemadura por cualquier sustancia, no sé, por amonio. Entonces, usted, ese paciente, lo va a entrar inmediatamente a su servicio de urgencias, directo para la sala de lavado. Ese paciente usted no le va a tomar visión, no le va a tomar examen físico, no le va a tomar nada. Esta es la única patología que usted no va a hacer examen físico antes de hacer el manejo inicial. Y el manejo inicial va a ser un lavado ocular importantísimo, que ya vamos a mencionar cuánto la poner de lavado ocular, pero es de la única patología que el examen físico queda con segundo tiempo. Acá usted va a empezar lavando esa superficie ocular. Listo, eso tiene que quedar muy claro. Entonces, esta es la clasificación, una de las clasificaciones que existen de quemaduras. Esto nos sirve no solamente pues como para saber qué tan severo es, sino que nos habla de pronóstico, y son básicamente dos cosas pues que uno mira. Uno es como la córnea y qué tanto deja ver la cámara anterior, y lo otro es el limbo. Entonces, un Roper al grado 1 es un paciente que tiene un pequeño defecto epitelial, como acá ven un defecto epitelial pues,
pero no hay opacidad, usted ve muy bien la cámara anterior, bien pupila, ve el iris, ve todo muy bien adentro y no tiene isquemia. ¿Qué significa que no hay isquemia? Es que hay vasitos pues rodeando normalmente la córnea, hay vasitos acá, listo. El grado 2 ya tiene un edema de la córnea, pero usted, a pesar de que tiene edema de córnea, pues tiene como el iris visible, más o menos podría ser este pedacito acá, por decirlo así. Entonces, hay un edema, pero usted logra ver algo del iris, algo de la cámara anterior, y tiene una isquemia de menos de pues menos de un cuarto, realmente, de un tercio del limbo, listo. Entonces, ¿qué significa que una isquemia? Esto es isquemia, mire. Blanco en el limbo. ¿Por qué es importante el limbo? Porque ahí están las células madre que van a mantener esa córnea sin vasos y van a hacer la regeneración del epitelio. Listo. Entonces, si se mueven esas células, se pierde esa capacidad y se vasculariza la córnea. Entonces, acá tenemos menos de un tercio de isquemia. Pues esto pues le estoy mostrando acá la isquemia, no significa que se tenga menos de un tercio. Se está mucho más comprometido. Listo. Pero el otro resto del limbo está perfecto. El grado 3 ya tiene un defecto epitelial completo, edema de la córnea. Usted ve el iris, pero no le ve mayor detalle. Ahí a más o menos ve como los detalles. Y acá tiene una isquemia que puede ir más o menos de un tercio a un medio del limbo, listo. Y el grado 4 ya es una córnea totalmente opaca, como ven acá. Ustedes no ven nada de detalles en la cámara anterior y una isquemia gigante que compromete más de la mitad. Listo, por ejemplo acá, mire que acá hay vasos, importante, listo. Más o menos, pues, yo creo que es un tercio medio, más o menos. Pero si ustedes ven esa córnea está muy opaca y uno no ve mayor detalle, listo. Entonces eso le sirve porque el pronóstico va a cambiar. Acá es muy bueno y acá es pobre. Entonces el manejo, ya les dije, el paciente va a ingresar de una para la sala de lavados. El lavado ocular tiene que ser antes de tomar la visión, le ponen anestésico tópico con cualquier anestésico tópico que tengan en el servicio, alcaíne, o proparacaína, o si no, pues le ponen el mismo INA, que pues en lo que le van a hacer un lavado con lo que tengan. Si hay solución salina, con solución salina. Si hay Harman, con Harman. Si hay agua de la llave, con agua de la llave. Listo. Ya, si es menos 4.000. Acá dice 3.000 a 6.000, es decir, 6 litros. Listo. Y cuando ustedes den esa orden, la enfermera le va a decir, doctor, sí, 6 litros. Sí, sí señora, tráigame las 6 bolsas de litro que vamos a lavar esta superficie ocular. Listo, de 3 a 6. Y si es un álcali, hay que subirse hasta 8. Listo. Y esto, en verdad, necesita los 8. Listo. Entonces es muy importante que hagan la totalidad del lavado bien. El lavado largo, demora. Lave muy bien el fondo de saco. Entonces no solamente la superficie de la córnea, sino bien el fondo de saco. Y retiren lo más que se pueda elementos sólidos con el aplicador, pues, y con irrigación de la jeringa. Hay muchas formas, hay unos aparatos, pues, muy chéveres que se adaptan a la superficie, pero evidentemente en nuestro sistema no vamos a tener eso en ningún servicio de salud de urgencias. Entonces, si no, ustedes con la venoclisis pueden dejar la venoclisis acá directamente sobre la superficie, por ejemplo, y hacer un bléfaro como el que el doctor Vamos les enseña en clase, con un clipcito, hacen un bléfaro y les ponen la solución pues con la que van a lavar y hacen el lavado. En las empresas ahí está el lavado. Y siempre que el paciente tenga un contacto, ojalá en el sitio donde lo tuvo, empezar el lavado. Y ustedes se pueden ayudar con las tirillas del citoquímico que les dan el pH. Entonces, si es un trauma con álcali y después del lavado ustedes les hacen la tirilla y les da todavía un pH muy álcali, tienen que seguir lavando. Entonces pueden direccionar un poquito el lavado guiado por la pHmetría, que tirillas de citoquímico hay en todas partes. Después de que hagan el lavado, entonces van a dejar lubricantes, ojalá tipo hialuronatos, sin preservantes, pero si no, el que tenga, si hay carboxis, el que tenga, si hay polietilenglicol, el que haya en el servicio, le empiezan el manejo con lubricantes,
ojalá sea sin preservantes y que sea la molécula ya del hialuronato de sodio. Cada 1 o 2 horas le van a empezar el esteroide, porque el paciente está inflamado, tiene una noxa grave, entonces empieza el manejo con antiinflamatorios tópicos, le empieza la prednisolona, una gota cada 4 o 6 horas, ya la fase crónica la manejamos nosotros, pero lo importante es que usted empiece en la fase aguda. Este paciente tiene riesgo de infectarse porque tiene un defecto epitelial, entonces ponga el antibiótico profiláctico, puede ser tópico, tipo Moxi o Cipro, o el que tengan, pero por ejemplo hay antibióticos que vienen en ungüento y nos ayudan por los lados, por ejemplo la oxitetraciclina que tiene el nombre de oxiostal o la terramicina. Es un ungüento que tiene antibiótico, nos evita la sobreinfección, pero nos va a ayudar también con la inflamación, que ya se las voy a mostrar acá, que es el manejo antimetaloproteinasas. En la superficie hay unas enzimas que se llaman metaloproteínas, eh, que lo que hacen es que con este trauma se degrada todo el colágeno, y si se degrada el colágeno puede hacer una cosa que se llama el melting, o pues en español así muy coloquial, es literalmente un derretimiento de la córnea. Entonces todos estos medicamentos que nos inhiben esas enzimas nos van a ayudar a mantener una superficie lo mejor posible. Tenemos la vitamina C, entonces denle 2 gramos, pues generalmente uno le deja 1 gramo en la mañana y 1 gramo en la noche, entonces son 2 gramos al día, más o menos es de entre 20, 30 días, otros dicen que hasta 60. Eh, los tópicos es la oxitetraciclina, que es un derivado pues es un como de la misma familia de la doxi, que hace ese mecanismo que ya les mencioné, no solo de antibióticos, sino de antimetaloproteínas, y se les puede dejar doxiciclina. La dosis de doxiciclina para este efecto es solo con 40, necesita solo 40 miligramos, pero es difícil conseguir las tabletas de 40. Entonces le dejan los 100 miligramos por 15 a 30 días. El manejo, entonces no vayan a hacer oclusiones, porque pues realmente el paciente necesita hacer un manejo tópico, miren que muy seguido, gotas cada hora de lubricantes, cada 2 horas de esteroide, el ungüento, que una cosa, que la otra, entonces no hagan una oclusión, lo dejan así pues y lo envían pues a oftalmología, obviamente si es más grave la lesión, pues más rápido hay que llegar. Le pueden manejar la presión intraocular con manejo oral, pues porque se va a subir evidentemente, si el trauma es muy severo, esos pacientes hacen picos hipertensivos, entonces le pueden dejar acetazolamida oral, 200 miligramos cada 8 horas si no está contraindicado, o manejo pues tópico con antihipertensivos tópicos. La orsolamida pues tópica tiene el daño de que puede generar un poco más de edema de córnea en las córneas tan tocadas como estas, pero el antihipertensivo tópico que tengan, el manejo del dolor con cicloplégicos, uno no solamente pone esos medicamentos para que dilate la pupila y no se pegue, sino porque eso da muy buen control del dolor. Si usted tiene el cuerpo ciliar bloqueado, ese paciente no acomoda y controla mucho el dolor y se los va a agradecer. Póngale atropina o póngale atropicamida, cualquiera de estos. Y ya nosotros, por ejemplo, en la fase aguda podemos hacer recubrimientos de membrana para intentar mantener lo mejor posible esa superficie ocular. Listo. Las queratitis térmicas son menos frecuentes, asociadas a las quemaduras faciales o asociadas a quemaduras de piel importante. El parpadeo ayuda mucho, entonces siempre en la evaluación mirar los párpados cómo están, cómo está la conjuntiva, cómo está la córnea, todos los párpados que tenga cierre completo, es decir, no, que no quede con la oftalmos. La conjuntiva, mirar la vulvar, la tarsal, que no tenga defectos, y la córnea, básicamente mirar tensiones, y eso puede ser por líquidos hirviendo, metal fundido, por llamas, por explosión, por vapor, listo. Y el manejo, lubricantes sin preservantes, el ungüento antibiótico de oxitetraciclina y el esteroide, y obviamente el seguimiento por oftalmología. No sé si tiene alguna duda, todo quedó claro. Gracias, súper claro. Muchas gracias, está muy claro. Muy bien.